verdad, el Imperio Español, en los primeros siglos, hubo relativamente poca presencia catalana. No es que tuvieran los catalanes prohibido, como ha falseado el nacionalismo muchas veces viajar a América. Pero es verdad que Cataluña estuvo durante siglos, esto los historiadores lo han demostrado y está sabido, pues todavía más pendiente de su comercio tradicional mediterráneo. Empezó a haber catalanes, ya desde el principio había catalanes, pero eran relativamente pocos. Sin embargo, hay un momento histórico muy concreto que marca quizá el origen de la Cataluña moderna, que es la libertad de comercio que decretó el rey Carlos III en la década de 1760. Esa década de 1760 va a motivar un gran cambio en la historia de Cataluña y también de España, que es que supondrá a partir de ese momento la incorporación masiva de los catalanes a la empresa americana de España, ¿no? a la hispanidad en América, ¿no? Y es verdad que durante las últimas décadas del siglo XVIII ya será muy importante. Claro, eso fue muy importante porque significaba que a partir de ese momento ya podían comerciar los empresarios y comerciantes catalanes directamente desde el puerto de Barcelona a las posesiones españolas de América, ¿no? En vez de tener que censarse obligatoriamente en Cádiz y antes en Sevilla. Esto fue muy importante y realmente la prosperidad catalana del siglo XIX y principios del XX, sobre todo del siglo XIX, esa prosperidad industrial, burguesa y mercantil, parte de ese momento. Realmente el origen de eso fue la libertad de comercio con América, porque eso supuso un negocio inmenso para los catalanes, como otra cosa que nos ocultan, como la corona había instaurado el proteccionismo en gran medida, y eso significaba que en España la corona ya desde finales del siglo XVIII importábamos muy pocos bienes industriales del extranjero, sobre todo de Inglaterra o de Francia, algo se importaba pero poco, y Cataluña era la región más industrial en ese momento, por una serie compleja a partir de mediados del siglo XVIII fue la región más industrial de España, por una serie de motivos complejos, ¿no? Que sería largo de explicar en relación con el régimen de la tierra y tal, etc. Pero al final la consecuencia fue que Cataluña fue la región más industrial y la que a partir de finales del siglo XVIII tuvo una mayor importancia comercial, muy importante en las posesiones españolas de toda América, que todavía era española, todo lo que era el Imperio Español continental de América. De hecho, pues el comercio textil, los textiles, la ropa que llevaban los españoles en España, en la península, y luego, por ejemplo, la gran mayoría de los habitantes de lo que era la España americana, digamos, pues se hacía en Cataluña. Por ejemplo, el textil fue la gran industria de Cataluña durante muchos siglos, bueno, durante 2 siglos más o menos, pero luego también pues hubo incluso el vino, el moscatel. Es verdad, se ha dicho, ¿no?, que en Cataluña, Barcelona, a finales del siglo XVIII, pues es una ciudad casi después de Londres la más industrializada, ¿no?, porque hubo una gran explosión de la industria textil, y eso fue en gran medida por el mercado español cautivo y el mercado americano, gracias al proteccionismo que imponía la corona. Porque hoy en día parece que el nacionalismo nos cuenta así, que Cataluña era muy desarrollada, pero no tiene nada que ver con la corona, ¿no? Esto era, los catalanes eran muy listos, luego primero nos ocultan que eran absolutamente españolistas, aquellos catalanes, aquellos industriales, y luego nos ocultan que en gran medida eso fue por la corona. Y entonces, esto tendrá mucha vinculación con Cuba, porque cuando a partir de 1800, especialmente con Cuba, de la década de 1810-20 se pierde el Imperio Continental Español de América, pues las sublevaciones de Bolívar, San Martín, etc. La gran posesión que le queda a España es Cuba, también Filipinas, pero sobre todo Cuba. De Cuba, los historiadores económicos han dicho que durante el siglo XIX, para la corona española, Cuba fue más importante económicamente, por la rentabilidad fiscal que aportaba Cuba, que todo el antiguo Imperio Continental Español de América, con las excepciones de los virreinatos de México y Perú por las minas de plata. Pero quitando los virreinatos de México y Perú, Cuba sola valía más que todo el resto, económicamente hablando, del Imperio Continental. ¿Por qué? A Cuba se la llamó la colonia más rica del mundo en el siglo XIX, porque era la primera productora mundial de azúcar. Y eso representaba una riqueza muy importante. También una de las primeras productoras de café, también pues de ron, de otros cultivos, ¿no? Pero sobre todo el azúcar, que fue la base de la riqueza de Cuba, de esa riqueza comercial y mercantil de Cuba en el siglo XIX. Y ya perdido el Imperio Continental, pues una gran inmigración catalana se vehiculó hacia Cuba ya desde la década de 1820. Fueron pasando las décadas y en 1860, por ejemplo, en Cuba había cerca de 2 millones de habitantes entonces, de los cuales cerca de 100.000 eran españoles peninsulares y de los cuales 60.000, o sea, la mayoría de hecho eran catalanes nacidos
de origen catalán. Y pues, se demuestra pues, que la gran importancia que tuvo los catalanes en Cuba, ¿no? Por ejemplo, ya antes en realidad, un catalán, ¿no? Pues Bernardino Curell había instalado el primer ingenio de azúcar en Cuba, ¿no? Las grandes fortunas en Cuba, pues hubo grandes industriales, grandes terratenientes que fueron pues, muy importantes, ¿no? Por Juan Culín y Pi, por ejemplo, que fue propietario de la famosa fábrica de tabacos La Prosperidad. Por ejemplo, el tabaco era un cultivo muy importante en Cuba, ¿no? También, por ejemplo, Andreu Bru, el Fígaro, propietario de los cigarros también importantísimos en Cuba, ¿no? Ron Bacardí, Ron Barceló. Luego, pues, por ejemplo, figuras como el don Juan Güell, el conde de Güell, que tuvo una época en Cuba también, ¿no? Luego también es verdad, hay que decirlo, uno de los grandes negocios de los catalanes en Cuba fue el esclavismo. Era otra mentalidad de aquella época, pero era el esclavismo uno de los grandes negocios. No era tanto, digamos, que también, ¿no? El tener muchos esclavos, tener negros trabajando en Cuba, en las plantaciones, sino también el negocio de trasladarlos a Cuba, ¿no? En barcos, ¿no? Ahí vino auténticas fortunas, ¿no? En primer lugar, pues, por ejemplo, de ese personaje casi legendario de película, ¿no? Que fue, pero que es gestión, evidentemente, que es el marqués de Comillas, don Antonio López, cántabro de origen, pero casado con una catalana y afincado en Barcelona, que de alguna manera fue el rey de la burguesía catalana de la época y el hombre más rico de España. Y por ejemplo, pues, su fortuna se vinculó mucho, por ejemplo, pues, al esclavismo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, también hay que decir que los esclavistas de aquella época, ellos argumentaban, cuando les hacían preguntas en clave ética, ¿no? Ellos argumentaban, por ejemplo, ellos decían, no, es que también había muchos ventajistas en esta respuesta, ¿no? Pero ellos siempre decían, no, bueno, es que los esclavos, a los negros, están mejor en Cuba que en África, porque es que en África se presentan voluntariamente para venir a los barcos a Cuba, dice, porque en Cuba, o sea, en África, hay unas guerras tribales bestiales, brutales, son caníbales, viven en medio de los vicios como si fueran animales salvajes, y en Cuba, pues por lo menos, tienen una vida de trabajo duro, pero tienen la vida asegurada. Habría mucho ventajismo en esto, pero esto demuestra que la mentalidad era muy diferente, ¿no? En nuestros días. El esclavismo pues, fue uno de los factores, ¿no? Pero, por ejemplo, pues también grandes fortunas catalanas que se convirtieron, pues, por ejemplo, también incluso en títulos aristocráticos, ¿no? Por ejemplo, como don Pedro Baró, que fue un gran hacendado, por ejemplo, también del tabaco, marqués de Santa Clara, don Francisco Martí, por ejemplo, gran poseedor de esclavos también, y que fue el fundador, por ejemplo, del Teatro Tacón, que fue el teatro más importante de La Habana. O sea, realmente hay un historiador cubano que se llama Ramiro Guerra, por ejemplo, que ha escrito un libro muy interesante de Cuba en el siglo XIX en 2 volúmenes y que explica claramente, lo dice, como tanto el comercio en las grandes ciudades de Cuba, el pequeño comercio está en manos de catalanes, vamos, en un 80%, y luego una parte, aproximadamente cerca de la mitad de los grandes hacendados de tabaco y azúcar, pues eran catalanes, ¿no? Pues por ejemplo, don Francisco Martí Torrens, propietario de este magnífico teatro Tacón, que es el más importante de Cuba del final del siglo XIX, donde hoy se encuentra en La Habana, pues es la sede de lo que hoy se conoce como Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, por esta famosa bailarina cubana que ha dirigido mucho tiempo el Ballet Nacional de Cuba, que tiene su sede allí. Por ejemplo, pues hubo también, pues por ejemplo, una serie de hacendados catalanes que fundaron lo que se llamó entonces la Asociación de Beneficencia para los Naturales de Cataluña en 1845, que hoy aún sigue existiendo en Cuba como el Casal Catalá y que agrupa en 1840, fue fundado en 1845 y agrupa incluso hoy en día unos 1000 cubanos descendientes de catalanes, ¿no? Por ejemplo, pero es verdad que la importancia económica y burguesa y mercantil de los catalanes en Cuba era muy importante y eso pues nadie lo puede negar, ¿no? Pero siempre vinculado al españolismo absoluto, ¿no? Un terreno, por ejemplo, del que hoy no nos habla casi nadie, es, por ejemplo, como porque está muy olvidado, ¿no? La aportación militar de los catalanes en Cuba. En Cuba hubo dos grandes guerras en el siglo XIX. Cuando oímos hablar de la guerra de Cuba, normalmente pensamos en la última guerra, que va de 1895 a 1898, que es la que intervinieron los Estados Unidos, pero no fue la guerra más importante, de hecho, no fue la guerra más dura. La guerra más dura fue la primera guerra de Cuba, que fue lo que se conoce como la guerra de los 10 años, que fue entre 1868 y 1878. En esta guerra no intervinieron los Estados Unidos, aunque estuvieron a punto en un momento determinado, pero fue una guerra entre el ejército español y la insurgencia, una guerrilla cubana muy potente que surgió, armada desde Estados Unidos.
Y el ejército español le costó pues 10 años largos suprimir aquella rebelión. Fue una guerra devastadora. Han dicho los historiadores cubanos como Cuba, que la primera mitad del siglo XIX había sido realmente un país, una colonia riquísima, nunca recuperó el nivel de riqueza después de la Primera Guerra, ¿no? Después de la Guerra de los 10 años. Fue una guerra devastadora, ¿no? Porque hoy realmente las cifras son... Pocos españoles saben que la guerra más devastadora que vivió España, que protagonizó España en el siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia, fue la Guerra de los 10 años de Cuba. Murieron en total en la Guerra de los 10 años cerca de 400.000 personas, ¿no? De ellos podían ser más de 130.000 españoles peninsulares y el resto cubanos. Dentro de que todos eran españoles, ¿no? Pero fue una guerra muy devastadora. En el fondo era una guerra civil, evidentemente. Y, como digo, en esta guerra tuvieron gran importancia porque el ejército español en los primeros años se vio desbordado para contener la rebelión los cuerpos de voluntarios. 50.000 españoles peninsulares lucharon en los cuerpos de voluntarios como fuerza auxiliar del ejército. Y tuvieron un papel muy importante. Primero se formaron, ya existían, pero se organizaron y se armaron los cuerpos voluntarios de españoles que ya residían en Cuba. Hay que pensar que en la década de 1860 la mayoría de los españoles peninsulares que vivían en Cuba eran jóvenes, eran varones y jóvenes. Por tanto, se les hizo un llamamiento desde el capitán general, el primer capitán general, el Sun de Ormaechea. Era la época que en España había, pues, acababa de triunfar la revolución mal llamada gloriosa y el presidente era el general Prim. Y bueno, pues se dio mucho impulso mientras venían refuerzos militares de España a los cuerpos de voluntarios. Y de esos cuerpos de voluntarios, primero eran los españoles que ya estaban en Cuba, muchos de los cuales eran catalanes, y luego los cuerpos de voluntarios que se formaron con voluntarios, para la redundancia, en la península y fueron viniendo a Cuba. El primero de los cuales pues, fue los voluntarios catalanes. Los historiadores militares, esto hay que decirlo, porque cuando el nacionalismo catalán habla de la importancia de la huella catalana en Cuba, siempre obvia todo lo militar, ¿no? Pero es que los catalanes fueron, sobre todo en la primera guerra de Cuba, la punta de lanza de la corona. Fueron quizá la fuerza de élite más importante del ejército español en la primera guerra de Cuba, la guerra de los 10 años, ¿no? Esto fue muy importante. Por ejemplo, su comandante más importante fue el comandante Camps y Feliu, que se distinguió en unas acciones militares. Por ejemplo, la defensa de la ciudad de Holguín, que está en el oriente de Cuba, contra los rebeldes cubanos. Sería muy largo de explicitar los peripecias militares de esta guerra, pero los catalanes tuvieron un papel muy importante dentro del ejército español, es un hecho, ¿no? Por ejemplo, el cronista Pirala, que fue uno de los cronistas clave españoles clásicos de esta guerra, narra en su libro, por ejemplo, en su crónica de los famosos anales de la guerra de Cuba, el recibimiento multitudinario que obtuvieron en el puerto de La Habana los voluntarios catalanes a bordo del vapor España cuando llegaron en abril de 1869 el primer contingente que vino desde la península, ¿no? Que vino desde España. Luego hubo otro contingente, al final 4.000 voluntarios catalanes que llegados desde la península desembarcaban en Cuba, más allá de los catalanes que ya había en Cuba, ¿no? Y por lo tanto pues, es un hecho muy a tener en cuenta, ¿no? La huella catalana fue muy importante. Por ejemplo, el ejército español en el siglo XIX estará lleno de oficiales catalanes, ¿no? Llenos, la verdad. Porque Cataluña, eso Javier Barracoa también va a hablar de eso, sabe mucho, se ha transgresado totalmente a la historia de Cataluña en el siglo XIX. Hoy nos cuentan que en el siglo XIX Cataluña ya era nacionalista, con la Renascença y todo esto, cuando es todo lo contrario. El siglo XIX es un absoluto españolismo en Cataluña, que se ve por todas partes, un nacionalismo español potentísimo. La bandera española, Roja y Gualda, era mucho más popular en el siglo XIX que la bandera catalana, por ejemplo, en Cataluña. Y hay una multitud de ejemplos de eso, ¿no? Por lo tanto, pues todo eso hay que explicarlo y hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, como explicábamos, ¿no? Militares catalanes a Manta, ¿no? Muchos, ¿no? El comandante San Feliu, que luego fue coronel, por ejemplo, otro héroe catalán, natural del Prat de Llobregat, que se distinguió en las guerrillas de los voluntarios catalanes, ¿no? Los voluntarios catalanes se consideró una unidad de élite en esta guerra contra el insurgente por adoptar las mismas tácticas de los insurgentes mambises y se convirtieron en guerrilleros de mucha capacidad, punta de lanza, como digo, del ejército en muchas batallas. Por ejemplo, hay muchas gestas, ¿no? Algunas gestas están en mi libro, por ejemplo, la toma del campamento rebelde de San José de Lijabo en 1870, que fue una gesta de los voluntarios catalanes. Tuvieron también un papel muy importante, y ya termino, porque tampoco es cuestión de entrar en detalle de esto así, de la guerra, de esta guerra, es muy importante, pero no es concretamente el tema. Pero, por ejemplo, la batalla decisiva de esta guerra fue lo que se conoce como la invasión de las villas, de la provincia de las Villas, que está en el centro oeste de Cuba, digamos, desde las zonas de
los santuarios rebeldes independentistas que estaban en la parte oriental de Cuba, el ejército insurgente más importante, al mando de Máximo Gómez, que era le llamaban el generalísimo, el líder insurgente de los cubanos más importante, intentó hacer un gran esfuerzo, fue la batalla más decisiva de la guerra en 1875, por invadir el occidente de Cuba y arrollar las fuerzas españolas y llegar hasta las provincias de Matanzas, Pinar del Río y La Habana, y arrollar al ejército español, que tenía muchas casetas de soldados en esa zona, ¿no? Y eso dio origen a una serie de batallas y una serie de acciones guerrilleras muy duras que duraron varios meses, pero al final el ejército, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero consiguió frenar la invasión. Y los voluntarios catalanes tuvieron mucho papel en esta invasión de las villas, que fue la batalla decisiva de la guerra. Por lo tanto, no es exagerado decir que desde el punto de vista militar los catalanes tuvieron un gran papel también, porque igual que lo tenían económico en la guerra de Cuba. O sea, la primera guerra de Cuba, como digo, sobre todo, fue muy importante el papel de los voluntarios. Y dentro de los voluntarios hubo también voluntarios de Madrid, voluntarios de, bueno, aparte del ejército regular, pero de los cuerpos voluntarios vinieron desde la península voluntarios de Madrid, voluntarios de Vascongada, de Navarra, de Asturias, de Cádiz, pero los catalanes fueron los más destacados. Esto la verdad es que está en los libros y vemos esos famosos cuadros, esas imágenes con los voluntarios catalanes con sus barretinas y la bandera española que llevaban. Con la bandera española, su símbolo era la bandera española, un batallón de cazadores de Barcelona, la bandera española y el escudo era un escudo de las 4 barras entre barras de laurel, entre hojas de laurel. Pues por ejemplo, con su barretina, luego también es verdad que en determinados momentos pues, llevaban otra uniformidad, pero se marcaron con su barretina, ¿no? Por ejemplo, y fueron recibidos por la primera expedición que llegó a la península por una delegación de industriales catalanes, también de fuerzas militares españolas por todo lo alto, grandes fiestas, lo explica muy bien el cronista Tirada, hablándoles en catalán cuando llegaban en aquella época todavía no había conflicto lingüístico, porque no había, al ser el nacionalismo apenas empezar y absolutamente minoritario, porque la Renaciencia del siglo XIX durante grandes décadas hasta el mismo final no era en absoluto contra España, era un regionalismo absolutamente dentro del patriotismo español, pues no había ningún odio lingüístico. Pues no había ellos, los productores catalanes, tanto en Cuba como en la guerra de Marruecos anteriores, hablaban en catalán normalmente y eran absolutamente españolísimos. Todo este odio, todas estas situaciones las trajo el nacionalismo posteriormente. Por tanto, también pues, los catalanes fueron de alguna manera, y algún historiador lo ha señalado, fueron la punta de lanza de la corona española en Cuba en el siglo XIX, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista casi militar. En la última guerra también, por ejemplo, ya en la década de 1890, fuerzas de soldados, ya no los cuerpos voluntarios no tuvieron tanta importancia, pero las fuerzas de unidades militares del ejército, como el Regimiento de Infantería de Tarragona, jugaron un gran papel con la lucha contra los rebeldes, por ejemplo, ¿no? Hasta el mismo final tuvieron gran importancia también militar los catalanes. Y hemos estado hablando de Cuba todo el rato, por ejemplo, en Filipinas, pues 3/4 de lo mismo. Filipinas, por ejemplo, no hubo tanta colonia catalana, pero es verdad que hubo también bastantes industriales, sobre todo a partir de la década de 1980, los últimos años, y en Filipinas se extendió también sus tentáculos el Marqués de Comillas, porque el Marqués de Comillas, el famoso rey de la Universidad Catalana, don Antonio López, el hombre más rico de España, era un magnate naviero, era dueño de la Compañía Transatlántica Española, que eran una de las principales navieras de Europa de la época, y además era el dueño de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, por lo cual su imperio económico también se llegaba a Filipinas, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas también actuaron unidades militares formadas en Cataluña, más jóvenes catalanes como el Regimiento Iberia, y tuvieron un gran papel, por ejemplo, en la lucha contra la insurgencia de los musulmanes del sur de Filipinas, por ejemplo. También hablo de eso en algunos artículos de mi libro, ¿no? Por ejemplo, la guerra de España contra los insurgentes musulmanes del sur de Filipinas duró siglos y fue muy sangrienta. He escrito libros interesantes sobre ello. Por tanto, es verdad que Cataluña y Cuba, especialmente, también Filipinas, pero Cuba en el siglo XIX, o sea, no es exagerado decir que Cataluña y Barcelona fueron la metrópoli económica del Imperio Español en el siglo XIX, porque es verdad que es el Barcelona la ciudad más desarrollada de la región catalana, industrialmente hablando, en el siglo XIX, dentro de un españolismo absoluto, como era entonces, pues es verdad que había una gran relación entre la burguesía catalana y Cuba. Por ejemplo, se pueden dar muchos datos, ¿no? Por ejemplo, la fundación del Banco Hispano Colonial, que se fundó en 1876. El Banco Hispano Colonial, que tenía su sede en Barcelona, fue uno de los bancos más importantes de España y tenía su sede en lo que se llama Hotel Colonial, ese edificio que está al lado de la sede de Correos en la Vía Leyetana, la parte de abajo, ¿no?
y era un banco que tenía la misión, la función sobre todo de canalizar las inversiones de la burguesía catalana en Cuba, porque eran muy importantes esas inversiones, ¿no? Por ejemplo, el Banco Hispano Colonial pues fue hasta las últimas décadas del siglo XIX uno de los bancos más importantes de España, ¿no? Y ahí estaba representada la burguesía catalana, todos los prohombres de la burguesía catalana. Bueno, el dueño del Banco Hispano Colonial, el presidente era don Antonio López, Marqués de Comillas, este gran prohombre económico de la Cataluña del siglo XIX y de la España del siglo XIX, absolutamente españolista, bueno, era cántabro de origen. Y, por supuesto, que por cierto, se le ha retirado la estatua, pero hay que recordar que el Parlamento de Cataluña en el año 2021 aprobó una moción donde reniega absolutamente del pasado, dice, vinculado al colonialismo y a la esclavitud en Cuba. Por lo cual, o sea, no es una forma de decirlo, sino que es verdad, ¿no? El nacionalismo catalán actualmente reniega absolutamente de la propia historia de Cataluña, ¿no? Porque al final la burguesía catalana del siglo XIX no se explica sin Cuba. Por ejemplo, el Paseo de Gracia, muchas de las principales edificaciones del Paseo de Gracia se hicieron con los capitales repatriados de la guerra de Cuba, de la primera guerra de Cuba, sobre todo de la guerra de los 10 años. En los primeros años en que pareció que España iba a perder Cuba en aquella guerra, pero al final se conservó, aunque a fuerza de mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Por ejemplo, la burguesía catalana del siglo XIX, como digo, no se explica sin Cuba. El Parlamento de Cataluña, pues como digo, insensible a la historia, como tantas otras cosas, ¿no? De su versión de la historia es el trocito que ellos tienen y tergiversan todo lo demás y ha renegado socialmente. Creo que era Torra el presidente entonces todavía, en una moción por el Parlamento de Cataluña, ha renegado del pasado colonial de Cataluña, que es renegar del propio pasado de la burguesía catalana. Es verdad que, por ejemplo, también pues, fue muy importante, fue esencial, pues en la década de 1870 se llegaron a formar círculos de presión de empresarios catalanes, por ejemplo, para presionar al gobierno español, presidido entonces en la época de la Restauración borbónica liberal por Antonio Cánovas del Castillo, lo que se conocieron como círculos ultramarinos y círculos hispano-ultramarinos, que eran círculos, digamos, grupos de diputados y grupos de empresarios que se dedicaban especialmente a presionar y lobbies, lo que llamamos lobbies a la política española, y la determinaban, de hecho, porque el arancel que impone el gobierno Cánovas en 1891 en Cuba, y se impone un proteccionismo estricto para que no entre ningún producto que no sea español, es decir, catalán prácticamente en Cuba, está hecho al dictado de la burguesía catalana de la época, por ejemplo, ¿no? Y los lobbies catalanes eran muy influyentes, ¿no? Contrariamente a todo lo que nos venden hoy de una Cataluña siempre olvidada, siempre maltratada, siempre marginada, que siempre nunca le ha hecho caso al Estado, todo lo contrario, ¿no? De hecho, al final hay que recordar una cosa, es un dato que hay que recordarlo, ¿no? En las dos guerras de Cuba del siglo XIX, al final mueren entre 200 y 300.000 soldados españoles. La gran mayoría por las enfermedades tropicales, también en combate contra la guerrilla y luego al final contra el ejército norteamericano. Pero claro, o sea, al final, de hecho, no es exagerado decir que en buena medida 200.000 españoles por lo menos murieron por defender los intereses de la burguesía catalana, al final. O sea, eso porque siempre nos están diciendo, no, esta Cataluña siempre maltratada, siempre España roba, España contra Cataluña, el Congreso sí que hicieron, no sé qué, pues joder, pues España contra Cataluña, 200.000 soldados españoles que fueron allá a morir para defender los intereses de la burguesía catalana, por ejemplo. Y son cosas pues que hay que decirlas. También pues fue muy importante, por ejemplo, cómo vemos el género de las habaneras, que hoy también está puesto en cuestión. Por ejemplo, la CUP quiere prohibir las habaneras, porque bueno, está haciendo... quiere prohibir todo. Por cierto, la CUP quería comentar una cosa. Muy bien, ya terminamos, pero es un tema interesante este, ¿no? Si hay alguien de la CUP por aquí, seguramente se llevará una decepción cuando sepa que... no creo, pero que existió después de Cuba fuera independiente, cuando terminó la guerra de Cuba. Bueno, ya se había fundado unos años antes un centro en Cuba, en La Habana, aparte de esta asociación de beneficencia, que hoy se llama Casal Catalá, que era normal, digamos, un centro pues, de los catalanes, españoles, muy lleno de españolidad. Se formó un centro que se llamaba Centro Catalá en Cuba, que en los primeros años, siendo todavía bajo soberanía española, era plenamente españolista, pero ya después de la independencia de Cuba, ya después de la guerra, fue, digamos, por una nueva generación de algunos catalanes que fueron a Cuba que ya eran independentistas, ¿no? Esto ya siendo Cuba independiente, ya en el siglo XX, ¿no? Y ese Centro Catalán de Cuba, pues,
fue un nido de independentistas. En torno a este centro catalán se fundó el personaje ese que ahí estaba, el que inventó la estelada, el de la bandera separatista, copia de la cubana, ¿no? Pero esto ya era en el siglo XX. Y a donde voy es que fue Fidel Castro, fue el régimen de Fidel Castro el que cerró el centro catalán de Cuba, este régimen que era un centro de agitación separatista, incluso después de la Guerra Civil Española, se han exiliado allí bastantes independentistas. Fue el régimen de Fidel Castro el que cerró este centro catalán separatista que se había fundado allí. Por ejemplo, por eso digo que si alguno de los grupos se entera, no creo que le haga gracia. Lo cual explica probablemente que, esto ya sería otra cuestión, ¿no?, que el régimen de Franco en España y el de Castro en Cuba, siendo de naturaleza tan opuesta, pero mantuvieran siempre unas relaciones sorprendentemente buenas, ¿no? Eran gallegos en el fondo también. Galicia es una tierra de buenos dictadores. Pues eso, y esa es la verdad, ¿no? Y entonces, pues así es, ¿no? La historia de España está muy vinculada. Por ejemplo, Cuba hay como un cierto sentimentalismo más fuerte en España. Afortunadamente hay que decir que hoy en día estas guerras contra los bambis y los insurgentes, que fueron muy sangrientas, están muy olvidadas, gracias a Dios, en el sentido de que están en la historia, pero hoy hay mucha, al margen de regímenes políticos, hay una fuerte hermandad entre los pueblos español y cubano, y los cubanos hoy de origen catalán, pues hoy en día yo creo que son un factor, por ejemplo, también de amistad con España, ¿no?